Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Coloquio Las Palmeras. En esta ocasión tenemos a María Ronco del IMAFI de la Universidad de Talca, quien nos va a hablar de deformaciones de álgebras asociativas y teorías algebraicas asociadas. Así que adelante, María. Okay, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a partir de las definiciones básicas, porque pensé que había alumnos y todo, la mayor parte de ustedes las deben conocer. El ejemplo clásico de lo que voy a contar es las álgebras, viene dado por la relación entre álgebras asociativas y álgebras de Lie. Eso ustedes lo saben, una álgebra asociativa es un espacio vectorial con un producto asociativo, y una álgebra de Lie es un espacio vectorial con un corchete de Lie. Y cada vez que uno tiene una álgebra asociativa, uno puede antisimetrizar el producto, lo que no tengo es señalador, creo, pero bueno, uno hace X por Y menos Y por X, y eso es un corchete de Lie. Se ve tu mouse, si acaso, eso sirve de señalador. Vemos tu... A ver mi pointer, ¿ven esto? Sí, eso, se ve perfecto. Ah, ok. Bueno, entonces, la historia es que si uno antisimetriza, eso es naturalmente antisimétrico, pero además verifica la identidad de Jacobi. Entonces uno va de las álgebras asociativas en las álgebras de Lie, y, perdón, ahí estamos, y eso tiene un funtor adjunto a izquierda, que es, o sea, dada una álgebra de Lie, uno le puede construir el álgebra universal envolvente, y en realidad los módulos de Lie son, o sea, la categoría de módulos de Lie es equivalente a los módulos a izquierda sobre esa álgebra asociativa. ¿Cómo la hace uno? Bueno, uno toma el álgebra asociativa libre generada por G como espacio vectorial, que es simplemente tomar el álgebra, el espacio tensorial, y tomar la concatenación de, acá me falta un tensor, digamos, pero ustedes, o sea, uno concatena, eso es un producto asociativo y es un objeto libre generado por el espacio vectorial G. Esa álgebra asociativa tiene un producto de Lie, y lo que uno quiere es que ese producto de Lie, cuando está tomando elementos del álgebra, coincida, ¿no es cierto?, con el producto de Lie. Entonces tiene que dividir por una relación de equivalencia, que es precisamente la que tenemos acá. O sea, eso después, cuando a medida que uno alarga, puede cambiar todo, y digamos, ese es el álgebra envolvente. Y ¿cuál es la ventaja de trabajar con el álgebra tensorial? Que uno no solamente tiene un producto, sino que tiene un coproducto. El coproducto se llama shuffle porque está dado por ciertas permutaciones del grupo simétrico, y básicamente lo que uno hace es decir, bueno, si yo tengo un elemento, lo parto en dos, o sea, parto a 1 a n en 2, y de cualquier manera, o sea, tomo dos subconjuntos, lo único que hago es conservar, digamos, en cada lado el orden de los elementos. Entonces, es muy fácil ver que es el único coproducto graduado que se puede definir sobre el álgebra libre. La única condición es que delta de un elemento de G sea el elemento tensor 1 más 1 tensor el elemento, y eso da un coproducto. Y el álgebra universal envolvente hereda ese coproducto. Entonces hasta ahí es bien, ahí estamos. Bueno, y en ese contexto uno tiene teoremas de estructura muy fuertes, siempre y cuando esté en característica 0. En característica P hay otros resultados, pero eso, digamos, es un poquito más delicado. Entonces, la primera observación es que si uno toma un espacio vectorial con el corchete trivial, lo que tiene como álgebra envolvente simplemente está dividiendo por la acción del grupo simétrico, o sea, es el álgebra simétrica. Y lo que lo que nosotros estudiamos son los elementos del álgebra en los cuales, dada una biálgebra en general, la diagonal es trivial, o sea, delta de x es x tensor 1 más 1 tensor x. Bueno, lo que pasa siempre, y eso es siempre que ustedes tienen una biálgebra, es que ustedes tienen sobre la biálgebra, como es una álgebra asociativa y un corchete de Lie, y cuando uno se restringe a la parte primitiva, eso es una subálgebra. O sea, uno tiene la biálgebra, y la parte primitiva es una subálgebra de Lie.
Entonces, el teorema en característica 0, lo que uno sabe es que dada una álgebra de Lie coincide con la parte primitiva de su álgebra universal envolvente, como coálgebra es isomorfa, digamos, a la álgebra simétrica sobre G, y en particular, digamos, cuando uno toma el álgebra libre, o sea, el objeto tensorial sobre B, que es el álgebra libre generada por B, eso es isomorfo como biálgebra a el álgebra envolvente del álgebra de Lie libre sobre el espacio vectorial. O sea, eso me dice que es más o menos, digamos, que está muy relacionado. Para estudiar los objetos libres, por ejemplo, da lo mismo estudiar las álgebras asociativas que las álgebras de Lie libres. Las álgebras de Lie libres son mucho más complicadas, entonces es un buen instrumento para hacerlo. Y el teorema de Milnor-Moore finalmente lo que dice es que, bueno, G es isomorfa, eso yo lo repetí, digamos, y además, si yo tengo una biálgebra que es conilpotente, eso quiere decir que el coproducto, digamos, al cabo de una cierta iteración del coproducto, uno va a tener elementos triviales nada más, entonces es siempre isomorfa al álgebra envolvente de su parte primitiva. Eso da una equivalencia de categorías, o sea, da lo mismo estudiar las biálgebras conilpotentes co-conmutativas que las álgebras de Lie, y la relación, uno puede ir y volver por morfismos bastante explícitos, yo no voy a hablar del tema, que son muy parecidos a los que uno tiene cuando uno tiene un grupo de Lie y un álgebra de Lie, por ejemplo, de matrices. Entonces, el tema es estudiar situaciones parecidas, pero donde uno no tiene, por ejemplo, la condición de conmutatividad. Y esas álgebras existen. Entonces, la historia de él, el planteo del OD es el siguiente. Uno dice, bueno, yo tengo dos teorías algebraicas y tengo una estructura de álgebra que está dada por A y una estructura de coálgebra, digamos, que está dada por C, que viene simplemente de dualizar las operaciones de C. El primer problema es si uno tiene suficientes relaciones, o sea, si uno tiene ciertas relaciones en las leyes, digamos que se llaman leyes distributivas, entre las operaciones de una y las de la otra, como para definir qué es una álgebra, digamos, él la llama una AC coálgebra, pero es un objeto que tiene una estructura de álgebra, una estructura de C coálgebra y, digamos, con ciertas leyes distributivas entre ellas. El ejemplo clásico es simplemente uno mira tanto A como C, es la teoría de álgebras asociativas, digamos, y lo que uno obtiene es que en la parte primitiva uno tiene las álgebras de Lie. Entonces, y la relación distributiva, bueno, el caso clásico es esta, o sea, es que el coproducto sea un morfismo de álgebras. Eso es bien conocido. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con los elementos primitivos? Entonces, Lodé tiene un librito en Asterisk donde describe todo eso. Algunas cosas están muy bien, por ejemplo, él prueba siempre que hay una teoría en la parte primitiva cuando uno tiene esta situación. Da condiciones para los teoremas de Poincaré, Birkhoff-Witt y de Milnor-Moore, que no están tan bien, digamos, tienen algunos problemas técnicos. Y sobre todo, lo que dice, bueno, supongamos que uno conoce los primitivos, uno puede trabajar, pero no da ningún tipo de reglas para calcular esa parte primitiva. Por ejemplo, no sé, supongamos que uno tiene una álgebra, o sea, cuando uno trabaja con una teoría algebraica, uno dice, bueno, yo tengo tales operaciones y tales relaciones. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, yo tengo varias operaciones y saco algunas, y saco las relaciones que las involucran. Si yo conozco las primitivas del caso básico, yo puedo conseguir las primitivas del otro, o al revés, ¿no es cierto? Si uno, en lugar de sacar operaciones, aliviana o aumenta la restricción sobre las relaciones, ¿qué es lo que pasa? Entonces, eso es básicamente el problema, y ahí hay muy pocas cosas hechas, o sea, hay varios problemas interesantes. Y un ejemplo, que esto es lo que hicimos hace años con Jean-Louis, es lo siguiente. Cuando uno tiene un espacio vectorial, o sea, el artículo de Bowes
donde se definen las álgebras B infinito es sobre la doble construcción Covar en espacios de lazos. O sea, tiene ejemplos de topología bastante claros. Si uno tiene, digamos, un espacio vectorial, uno mira el espacio tensorial sobre B. Y sobre ese espacio tensorial, uno mira el coproducto ahora que es, o sea, uno pone la deconcatenación en el coproducto. O sea, uno dice, bueno, para mí, yo tengo una ristra de elementos de B y la parto en dos. Y tomo todas las formas de separarlo en dos, y eso es coasociativo. Y uno se puede preguntar cuáles son las posibles, o sea, deformaciones. Si uno pide un producto graduado y pide un diferencial, o sea, yo estoy partiendo de un espacio diferencial porque es un ejemplo de topología, en ese caso, graduado está el producto, es el producto Shuffle, y el diferencial es simplemente el que va iterando el diferencial. Pero si uno suprime la condición de ser graduado, tiene mucha más estructura, tiene realmente deformaciones formales de una biálgebra, pero en la cual uno pretende conservar el coproducto fijo. El coproducto es siempre la de concatenación. Entonces, cuando uno hace la cuenta, se da cuenta, y eso es lo que se llama una estructura B infinito sobre el espacio vectorial B. ¿Por qué? Porque la teoría, digamos, lo que uno tiene es que eso es equivalente a tener unas ciertas operaciones de B, o sea, que están indexadas por dos índices, NM, digamos, de B tensor N, tensor B, tensor M en B, y además el diferencial está dado por otra familia infinita de operaciones. El diferencial en realidad es lo que se llama un álgebra infinito, o sea, eso es un poco más conocido, y los M se llaman multibraces. Y después tiene una larga cantidad de relaciones entre las operaciones, porque uno pide que el producto sea asociativo, que el diferencial sea un diferencial, entonces eso es lo que da las relaciones A infinitas sobre los D, y después uno quiere que el diferencial sea una derivación para el producto, y eso da otra familia de relaciones entre los D y los M. O sea, es realmente una estructura complicada. Cuando uno tiene eso, o sea, tiene, y eso lo voy a aclarar, el M11 es lo que se llama un producto Prelí. El producto Prelí no es asociativo, pero su antisimetrización da un álgebra de Lie. O sea, eso se llama simétrico izquierda o Prelí, pero, o sea, uno en el fondo en alguna parte tiene una estructura de Lie, pero tiene mucha más estructura, digamos, que un álgebra de Lie. Y uno quisiera, como en el caso Lie, o sea, uno tiene esta estructura complicada y uno quisiera fabricarse una teoría algebraica que le dé algo de tipo envolvente y que sea mucho más fácil de trabajar con un teorema de estructura que me diga, bueno, es lo mismo si yo trabajo acá que si trabajo del otro lado. Eso permite, por ejemplo, calcular los objetos libres y demás. Y nosotros hicimos la cuenta con eso, entonces y es bien simple, o sea, uno toma, son las álgebras envolventes de toda esta estructura inmensa, son lo que se llaman las álgebras diferenciales dos asociativas. O sea, uno tiene un diferencial, tiene dos productos asociativos, y lo que uno pide es simplemente, los productos no tienen relaciones, y uno pide que la derivación sea o sea, que el diferencial sea una derivación para uno de los dos productos, nada más. Cuando uno trabaja con eso, evidentemente el coproducto es simplemente un coproducto coasociativo, y uno pide que con el producto estrella sea un morfismo de álgebra de Hopf, y con el otro producto verifique esta relación. Eso es lo que se llama una relación infinitesimal, y la idea, digamos, está básicamente en el umbral calculus de Johnny de Rota. O sea, acá aparecen este tipo de operaciones. Uno define estas dos cosas y pide simplemente que el diferencial sea también una coderivación para el delta, y cuando mira la parte, o sea, uno construye el objeto libre, que es bastante fácil de hacer, porque dos productos asociativos, digamos, no es tan complicado, y cuando uno mira la parte primitiva,
lo que tiene es un álgebra B infinito. Bueno, y a partir de ahí, digamos, uno calcula dimensiones y todo demás, o sea, uno trabaja y tiene evidentemente teoremas de estructura, o sea, tiene una equivalencia de categorías que le permite trabajar en ese caso. Bueno, eso es, y yo voy a contar unos ejemplos que más nos interesa, digamos, yo estoy trabajando con Muriel Livernet en eso, y son los productos superiores en cohomología singular. O sea, se llaman los CAP-I y son los productos que definen los cuadrados de Stirnrod, por ejemplo. O sea, cuando uno tiene un espacio vectorial X y tiene un anillo R, y uno mira las cocadenas singulares, uno tiene una colección de productos que o sea, el cero es el producto CAP, o sea, uno toma dos cosas y prácticamente las separa en dos. Pero después uno puede ir partiendo, digamos, o sea, piensen que lo que ustedes tienen básicamente en la homología son las cadenas, son morfismos del simple estándar en X, y a esos simples le están asignando un elemento en R. Entonces, lo que uno hace es tomar un simple estándar, es una colección T0Tn, y uno la parte en distintos pedazos, que están indicados efectivamente por el I, y eso da un producto, ese tipo de cosas. Y lo que a nosotros nos interesaría es encontrar una especie de álgebra envolvente para estos productos delta I. La razón es, digamos, es bien complicada, pero, o no sé si es bien complicada, pero bueno, viene de la resolución de McClure-Smith de la conjetura de Deligne. O sea, ellos, McClure-Smith, bueno, hay después, digamos, hay varias personas que lo hicieron, ellos estudian las operaciones que aparecen, los CAP-I básicamente, en homología singular. O sea, son operaciones naturales que aparecen en homología singular, y cuando el problema es que cuando uno le aparecen los CAP-I, le aparecen además otro montón de operaciones. O sea, ellos tienen una teoría algebraica muy, muy grande que se llama la operad de surjecciones o operad de McClure-Smith, y esa operad de McClure-Smith, digamos, tiene una operación por cada aplicación sobreyectiva. En particular, estos I son cuando uno, digamos, son operaciones binarias, y es cuando uno tiene 1, 2, o sea, la aplicación sobreyectiva cuya imagen es el 1, 2, 1, 2, 1, 2, hasta llegar ahí. O sea, no tiene mucha más encanto. La composición es complicada, perdón, esto, y, digamos, y la idea es que si nosotros consiguiéramos una teoría envolvente donde en la parte primitiva podemos conseguir los CAP-I, nos va a aparecer automáticamente toda la operad de McClure-Smith. Pero eso es una conjetura, digamos, por un montón de razones, o sea, en realidad no lo probamos, pero como tiene que satisfacer un montón de relaciones con el diferencial, además nosotros creemos que si tuviéramos esto, funciona. Entonces, y el tema es que nosotros para el caso 1, o sea, esa operada está filtrada por la longitud, y nosotros para el CAP product es un producto asociativo y no hay ningún problema. Cuando ustedes hacen el CAP product más el CAP 1, el CAP 1 simplemente es un producto que mide la diferencia del CAP de ser o no conmutativo. O sea, tiene una relación con el diferencial que dice que cuando ustedes van a la homología, el producto es conmutativo simplemente. Ahora, y eso viene de lo siguiente, yo espero no haberme salteado, no, estamos bien. Y nosotros el CAP 1 sí lo conseguimos. O sea, el CAP 1 viene de lo siguiente, uno piensa una álgebra que es asociativa, pero que el producto se separa en dos. Entonces, o sea, yo puse los dos simplemente para poner la relación, alcanza a poner un producto asociativo y otro, y cualquiera de los dos, y verifica estas relaciones. Bueno, el producto asociativo es suma, perdón, acá está mal,
esta relación está mal, digamos, esto es A menor que B, pero después verifica este par de relaciones. O sea, esas son las únicas cosas que necesito. Y en ese caso, digamos, cuando ustedes toman este tipo de álgebras, que tienen un ejemplo muy simple, o sea, la dimensión de los objetos libres es el número de Catalán, entonces uno puede construir los objetos libres en árboles planares o en triangulaciones del n-gon o en lo que venga, o sea, es bien fácil de construir el objeto libre. Y uno puede definir una estructura de coálgebra ahí arriba. Bueno, los ejemplos, y hay muchos ejemplos, o sea, cualquier cosa que esté dado por un producto Shuffle es un álgebra dendriforme, y el ejemplo es bastante más antiguo que la definición de OD. Ellos lo llaman half product y son los artículos de Eilenberg-MacLean. Y cuando yo hablo de homología singular, o sea, si ustedes trabajan con complejos simpliciales también los pueden construir, o sea, no hay problema con eso. Y el otro es posterior a la definición del OD, Marcelo Ayal probó que cualquier álgebra de Rota-Baxter es una álgebra dendriforme. Entonces, esos son los ejemplos, pero hay muchos. Y en ese caso, uno puede definir, digamos, si uno tiene un álgebra de este tipo, perdón, uno puede definir un CAP1. Y el CAP1 es esto, yo estoy usando la notación de Gerstenaber, eso multiplicar A por B es hacer A izquierda B menos B derecha A, y eso es un álgebra, es un CAP1. Bueno, la historia es que uno puede decir, bueno, una vía álgebra para mí va a ser algo que además tenga un coproducto asociativo, de modo que sea con el producto total verifique la relación de ser un morfismo de álgebras, y con uno de los dos, el derecha, verifique este tipo de relación. O sea, uno tiene acá primero, no es un morfismo de, digamos, que respete el producto, acá pone el producto total y acá pone el producto derecha. Y lo que uno prueba, bueno, efectivamente todo objeto libre tiene una diagonal de este tipo, eso es bien inmediato. Lo que pasa es que los objetos libres, si bien van a ser biálgebras, y van a ser biálgebras en el sentido estricto, no son necesariamente conmutativas, o sea, uno no les puede aplicar, no están definidas, digamos, de alguna manera por el álgebra de Lie que tiene la parte primitiva. El problema es que la parte primitiva tiene mucha más estructura, es una álgebra de Lie pero con mucha más estructura, y esa estructura sí es la que nos da, digamos, toda la estructura dendriforme. Entonces, cuando el teorema de estructura que vale es que uno tiene una familia de operaciones n-áreas que me define estrictamente toda la parte primitiva, y ahí uno tiene, esto también es conocido, aparece en teoría de deformaciones, digamos, son deformaciones un poco más chicas que las B infinito, porque es como si esta operación es un M1n, digamos. Y además hay una equivalencia entre la categoría, bueno, el teorema de estructura es exactamente el mismo, o sea, hay una equivalencia entre la categoría de álgebras braces y la categoría de biálgebras dendriformes con nilpotencias, o sea, con un coproducto que se acaba en algún momento, pero eso es bastante natural de pedir, y uno lo puede hacer en cualquier objeto libre. Los objetos libres se definen en base a árboles coloreados, o sea, no hay problema con eso, y el CAP1 es efectivamente, cuando n es igual a 1, es esta operación Brace. Pero, o sea, no alcanza para la parte primitiva con el CAP1, aparecen todas las demás. Pero eso me da la filtración, o sea, la filtración 2 del álgebra de la teoría de McClure-Smith. O sea que voy consiguiendo por etapas. El problema es pasar a la 3, y ese es lo que nosotros estamos más que nada tratando de mirar. Y digamos, yo lo que quería contar, está bien porque tengo, no sé si vamos bien hasta acá, es un poco las cuentas que estamos haciendo. Y ahí voy a pasar a la pizarra. Giancarlo, ¿está bien? Sí, no hay problema.
Llevamos recién 20 y pocos minutos. Sí, yo sé que yo con estas cosas voy muy rápido. Entonces voy a salir de acá y voy a abrir la PowerPoint. Y funciona, así que estamos bastante bien. Bueno, entonces en ese sentido nosotros tenemos, por un lado, digamos, nosotros salimos de cosas combinatorias, o sea, si uno quiere el objeto de dendriforme libre, sobre un espacio cualquiera, bueno, lo que yo tengo que tomar es una base para ponerle colores, ¿sí? Pero básicamente lo que hago es, como dije, tiene que ser algo que tenga el cardinal, como cardinal los números de Catalán, y lo que yo voy a usar es, por ejemplo, los 1 Dic-Pas. O sea, los caminos de Dic clásicos. Bueno, un camino de Dic, yo creo que ustedes saben, es un camino que uno hace con pasos así, pasos hacia arriba y pasos hacia abajo, y que no puede, uno empieza en el 0, 0, digamos, y uno no puede pasar del eje X. Es algo así, entonces uno, qué sé yo, puede poner un caminito, o sea, este es el más. Uno podría tomar este, en 2, uno puede tomar este, perdón. Y en 2 se me acabaron. Y después, digamos, lo que uno hace es, bueno, no sé, ya después hay más, digamos, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, el álgebra libre, el álgebra dendriforme libre, donde uno puede calcular, tiene en la parte primitiva el CAP1, es bien fácil. Uno toma o sea, uno tiene el espacio generado por los caminos de Dic, que yo lo voy a llamar, perdónenme, uno, multiplicado por la base. O sea, lo que tengo que hacer simplemente es colorear los pasos que van hacia arriba con elementos de la base. Eso es lo que tomo. Entonces, ahí nosotros conseguimos, digamos, la primera parte de la filtración, de la operada de Maclure-Smith. Como queríamos seguir, hay algo que se llama los MDIC-Pas. Los MDIC-Pas son, y este es un trabajo con, digamos, el básico es con Louis-François Preville-Ratel y Daniel López Neumann, que es de Concepción. Son caminos que están, ahora yo tengo de nuevo caminos hacia arriba y tengo pasos hacia abajo, pero por cada, digamos, paso hacia arriba yo tengo M chiquititos para abajo. Entonces acá me entran M. Eso me da, por ejemplo, si nosotros miráramos, no sé, si M es igual a 2, o sea, en general tengo, efectivamente, yo tengo los mismos que cuando M es 1, o sea, tengo estas cositas, y acá tengo, estos son 2 pasos y 2 pasos, pero también puedo, por ejemplo, quebrar este. ¿Sí? Y si no, tengo, o sea, estoy ganando, digamos, un poco en operaciones. Bueno, la idea cuál es definir una estructura algebraica en esos arbolitos, y lo que uno puede definir es una generalización que nosotros llamamos Dikembe, donde uno, fíjense, lo que uno quiere es que Dic 0 sean las álgebras asociativas. Dic 1
son las dendriformes, perdón, eso es uno. Bueno, y después uno quiere ir subiendo. El tema es, digamos, las operaciones son las siguientes. Uno siempre tiene algo asociativo, pero tiene exactamente que se descompone como suma de m más 1 productos binarios. O sea, uno tiene un, digamos, estrella asociativo. Pero el estrella ahora va a ser una suma desde 0 hasta m de productos más chiquititos. Y los productos más chiquititos están sujetos a ciertas relaciones, que son bien simples, son dos tipos de relaciones. La primera es que si uno hace, si I es menor que J, el asociador este es igual, o sea, hay... Sí, digamos, I es menor que J. Y cuando eso no pasa, lo que uno tiene es que A estrella I, digamos, cuando sumo desde 0 hasta I, es lo mismo que si yo empezara haciendo todos los productos desde I hasta M, y después los hiciera I. Bueno, las relaciones son más bien sencillas. La idea de cómo uno fabrica esos productos acá es... ¿tú quieres que lo filme, Giancarlo? Estoy grabando en todo caso, así que no hay problema. Entonces no hay problema. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, uno tiene, digamos, cuando uno tiene un camino cualquiera, o sea, lo voy a contar, yo lo voy a hacer siempre con m igual a 2, los demás son iguales. ¿Okay? Uno tiene estos pasos, tiene 3 largos, que son los que valen, y uno colorea los que van sencillamente diciendo, bueno, tienen el color del paso que enfrentan, o sea que este va a ser 1, este chiquito va a ser 2, acá tengo 2, 3, un 2 y un 1. Cuando uno multiplica, digamos, el producto I, y vamos a poner, que yo acá podría poner simplemente unos, pero bueno, lo que tiene que hacer es pasar toda esta banda, digamos, pegar los dos caminos y pasarla. Entonces lo que va quedando es, bueno, esto va a estar siempre igual, ¿no? Uno empieza acá y después hace este, y después cuando llega al final, lo que termina haciendo es pasar toda esta banda acá al pie de este, o sea que uno termina en algo así. Esto yo estoy haciendo, bueno, se me fue un poquito, perdón, se me fue un poquito arriba. Y ahora tengo otro más y después bajo absolutamente todo. Entre esos uno va pasando de a uno y la única condición para pasar es, o sea, cuando uno pasa, o sea, va pasando los pasos que bajan y tienen, en el dibujo del nuevo árbol tienen que quedar siempre con el mismo color que estaban antes. Esa es la única condición. Entonces, eso da una suma, ese producto es asociativo y
lo que es más o menos entretenido, digamos, de eso, es que uno lo puede separar. O sea, cuando uno no pasa nada, y en este caso esto, digamos que si yo tuviera dos, por ejemplo, en lugar de este, podría pasar acá, pero cuando uno no toca el final, es el estrella cero, digamos. Y cuando uno pasa M de un mismo color, es el estrella M. ¿Sí? Entonces, el estrella I es cuando uno pasa, o sea, de algún color tiene que ir M y pueden ir a lo sumo M, o sea, puede pasar otro color, pero hasta M. La definición es un poco sofisticada, pero combinatoriamente funciona. Y lo que tiene, digamos, de lindo o de particular es que en realidad lo que uno, o sea, uno, digamos, tiene el objeto libre y lo que hace es de nuevo colorear los pasos que suben. O sea, los pasos que suben corresponden a la dimensión del espacio y los va coloreando con una base. Y eso es lo que da el objeto libre. Entonces, lo que uno está construyendo en realidad es lo siguiente. Uno tiene el DIC0, que es un producto asociativo, lo parte para tener el DIC1, lo vuelve a partir, y ahí da lo mismo que uno parta uno o el otro, con relaciones muy parecidas, o sea, las relaciones son el mismo tipo de relaciones. Entonces, lo que tiene es un complejo simplicial de teorías algebraicas. Ese es el objeto de la historia. ¿Cuál es? Bueno, si yo tengo un producto asociativo acá, ¿está bien? Yo tengo dos formas, nunca se me acuerdo si es de mandarlo a la otra teoría, o sea, en un caso yo puedo poner esta igual a la estrella y el otro igual a 0, o si no, puedo hacer al revés, puedo poner esto igual a 0 y esto igual a la estrella, y lo que va acá es simplemente sumar las dos operaciones. Bueno, después efectivamente uno, la que falta la puede alternar, y tiene dos degeneraciones. O sea, lo que termina teniendo es efectivamente teorías algebraicas con un complejo simplicial. O sea, uno tiene caras y degeneraciones en las teorías. Y la otra, bueno, la propiedad, digamos, más interesante es que esto preserva objetos libres. O sea, si yo tengo un objeto que es libre como M, cualquier imagen que yo tome va a ser libre como M-1 álgebra en las. El tema es que, bueno, a partir de que uno hace esto, uno necesita, o sea, nosotros lo que queríamos era definir el álgebra, qué es una noción de biálgebra. La noción de biálgebra, lo más económica posible, uno dice, bueno, ahora yo tengo un álgebra, o sea, tengo esto y tengo todos estos productitos. Ah, y voy a aclarar, tenemos ejemplos, porque si no es un poco complicada la historia. ¿Cuáles son los ejemplos naturales, aparte de los caminos de Dick, que son los objetos libres? Es bien simple, cuando uno tiene un objeto de un álgebra dendriforme, ¿no? Por ejemplo, si uno mira los shuffles en el álgebra simétrica, esas cosas, en general lo que uno tiene son bases ordenadas. Cuando uno mira, o sea, y eso aparece también en las construcciones de topología algebraica, uno puede mirar el orden de Brouat-Deville, ¿sí? En grupo simétrico, cuando uno trabaja con los caminos de Dick, por ejemplo, con los caminos de Dick es lo que se llama el orden de Tamari. Acá es el Wick-Brouat. Y acá es el orden de Tamari.
En general, los ejemplos que aparecen, uno tiene esas bases ordenadas y los productos se portan bien con, eso ya era un resultado previo de Dendriformes, con ese orden. Entonces, lo que uno obtiene, digamos, o sea, si yo tengo una álgebra dendriforme D, que es una suma de Dn, y Dn tiene una base ordenada, con ciertas propiedades, digamos que yo no voy a aburrir. Entonces, lo que estoy mirando en realidad es un conjunto de conjuntos parcialmente, no son totalmente ordenadas, parcialmente ordenadas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es, digamos, lo que podemos mirar es en el POSET lo que llamamos los ODM. O sea, uno tiene una base ordenada y uno puede mirar de ese POSET, o sea, es un POSET, son varios POSET, digamos, que se encastran unos en otros para hacer los productos, y lo que uno tiene es los simples, los M simples en el conjunto simplicial asociado a esos POSETs. O sea, yo digo Dn está generado, es el espacio vectorial, digamos, generado por un cierto Pn. Pn es un POSET. Tiene algunas relaciones, pero es bastante demás. Y entonces, lo que yo estoy mirando son los M simples del complejo simplicial asociado a Pn, digamos, y lo tomamos, o sea, tomamos el espacio vectorial generado por eso, o sea, el M simple es en eso. Y esto tiene naturalmente una estructura, esto es una Dicke-M álgebra. O sea, lo que no sabemos bien es cuál es la relación, digamos, de la estructura de arriba con la estructura de abajo, pero funciona. Y el problema, digamos, es cómo uno puede, de nuevo, buscar la parte primitiva de esta teoría, que es bastante más rica, digamos, que la otra. Bueno, y la idea es, uno toma una biálgebra, una Dicke-M biálgebra, y mucho arreglo no tiene, no hay, uno tiene un álgebra Dick, o sea, uno tiene una A con todos esos productos, más un coproducto, de nuevo, coasociativo, es lo digo. Y lo que hace es pedir que delta, que es esa reunión de A estrella y B para cualquier I, sea la suma, digamos, de A estrella A1, perdón, estrella B1, se hace como con dendriforme, tensor A2, y ahora sí el producto I, B2. Estrella es el producto total. Bueno, entonces uno trata de trabajar, digamos, con ese coproducto y calcular la operad primitiva. Y digamos, básicamente lo que sirve es cuando uno tiene, digamos, varios, es como tener encastrados. Lo que es fácil ver es que en realidad tener un álgebra de este tipo, una Dicke-M, es equivalente a M estructuras dendriformes encastradas pero con la diferencia
que la relación entre las estructuras dendriformes es mucho más compleja que estas relaciones que yo conté acá, que son bien simples de escribir. Bueno, el problema es qué es lo que uno puede esperar en la parte primitiva. Evidentemente en la parte primitiva, por cada estructura dendriforme, uno tiene una estructura brace, o sea, y bueno, las estructuras dendriformes son también fáciles de hacer, ¿no? Por cada estructura dendriforme. Se tiene una estructura brace que simplemente donde esto está dado, supongamos que yo fijo, o sea, uno tiene esto, es tomar desde 0 hasta ahí. Y después esto es tomar los demás, ¿sí? Entonces lo que uno tiene en la parte primitiva es efectivamente M estructuras braces. O sea, uno tiene M_1 más todas las estructuras que van después. Y eso, bueno, yo lo que voy a anotar para, o sea, esos van a ser cosas de este tipo. Yo puse la anotación de Garcenaber, lamentablemente. Entonces ustedes tienen esto, pero tienen exactamente M. El problema, y ahí viene uno de los ejemplos básicos de qué pasa, de los problemas que hay cuando uno calcula estructuras, es que esto no alcanza para escribir la parte primitiva. La parte primitiva es más grande. ¿Sí? Y ahí básicamente lo que uno se tiene es uno toma una estructura brace, en general uno toma la 0, pero bueno. Más unas operaciones, o sea, lo que uno tiene son M-1 operaciones adicionales. ¿Sí? Con un cierto tipo de relaciones. ¿Qué es lo, digamos, ese es un ejemplo bastante ilustrativo sobre lo que uno puede esperar, digamos, cuando uno tiene una teoría y construye a partir de esa teoría otras cosas. O sea, la parte primitiva no se porta demasiado, o sea, no se porta demasiado bien, digamos. Con estas yo puedo construir las M braces, eso, las M copias de brace que tengo, pero esto es bastante más, más grande. Y las relaciones son complicadas, pero no son demasiado, o sea, las relaciones de brace o sea, pueden ser lo que quieran, pero lo que me dicen es que si yo tomo 2 veces, o sea, si yo hiciera esto y después hago C1CM, esto va a ser una suma larga de cosas donde yo tengo A y después acá tengo operaciones brace donde mezclo los B y los C, digamos. O sea, aparecen brace adentro y demás, pero esa es la forma de linearizar del brace. En este caso nosotros tenemos el mismo tipo de operaciones más relaciones, o sea, las relaciones son parecidas cuando nosotros tomamos esto y B1BN. Esto aparecen, digamos, sumas, o sea, uno lo aparece evidentemente como si fuera una derivación, perdón, voy a usar 6 acá.
por C más A por, y después hacemos C, esto es una brace, C1BN, y después aparecen, digamos, otro montón de operaciones. Pero siempre lo que yo pongo en este lugar, digamos, si yo hago una operación en este lugar, siempre lo puedo despejar en términos de las otras. Bueno, entonces, digamos, más o menos en este caso es controlable, no tenemos una teoría, digamos, fija para eso, y, digamos, conseguimos algunas estructuras, pero conseguimos básicamente estructuras en productos de complejos, no lo que nosotros queremos, que es el brace 2, digamos, la operación que es 1-2 de Maclure-Smith. Para esto, digamos, tenemos un candidato que es seguir partiendo el shuffle de alguna forma, pero todavía estamos un poquito lejos de hacerlo prolijamente. Pero, digamos, básicamente lo que yo quería contar era un poco la forma de trabajar, o sea, uno lo que hace es construir objetos, el objeto libre, que es puramente combinatorio, o sea, uno calcula la dimensión y a partir de ahí intenta definir operaciones naturales. En los árboles funciona bastante bien, digamos. Después busca ejemplos para probar que tiene algo más que objetos libres en la teoría, y después sí busca la parte primitiva. Lo que sí no nos ayudó, o sea, no nos ayuda mucho este tipo de ejemplos, o sí, pero tampoco es a tener resultados más generales sobre la teoría esa de álgebras generalizadas, que es bastante complicado. O sea, tenemos algunos ejemplos simples de sacar operaciones o agregar, pero no hay ninguna regla que diga que funciona. O sea, uno cada vez lo va haciendo a mano. Acá también lo hicimos todo a mano, digamos, tenemos un montón de fórmulas combinatorias para los caminos de Dick, que son nuevas. Por ejemplo, calculamos un camino de Dick, un prime Dick path, que va a tener, de hecho, la dimensión de esta parte primitiva. Son los caminos que no vuelven, digamos, que no pueden volver, tocan solamente el eje X al principio y al final. Eso aparece, son los objetos así construidos en combinatoria, y para hacer ese tipo, o sea, nosotros podemos hacer esto y tenemos, por ejemplo, calculamos en la volada la dimensión de estos prime Dick path, que no estaba hecho antes y demás, o sea, un montón de resultados combinatorios, pero para la parte de resultados generales, digamos, aún en casos muy simples, hay muy pocas reglas para trabajar. Bueno, yo creo que hasta ahí estoy, no sé si los aburré mucho. Muchísimas gracias y no sé, Giancarlo. Muchas gracias, María. Los invito entonces a usar sus manitos virtuales para aplaudir. Ahí puedes ver, María, están saliendo hartas manitos por el costado, ¿eh? Porque la otra opción es abrir el micrófono y aplaudir. Así que no. Efectivamente esa es otra opción que queda, ¿no? La que ustedes quieran. Bueno, que esto queda abierto a preguntas, como siempre. A menos que hayan 80.000 preguntas, sencillamente láncense, abran micrófono, pregunten. Si es que son muchas, las ordenaremos. Así que adelante nomás. O levanten la mano eventualmente, como suelen hacer algunos. Parece que hoy día estamos faltos de preguntas. Sí, bueno, la construcción, yo entiendo que es un poco contarla así a lo rápido, uno lo mira 800 veces, pero suena un poco exótica, yo reconozco. Bueno, una pregunta natural que me nace si esto es metir en el computador, porque suena bastante como jueguito de computador. ¿Ustedes hicieron cálculo a la mano nomás o le metieron computadora? Fíjate, a mano, y no solamente a mano, sino que además, por ejemplo, o sea, la gente que trabaja en combinatoria usa Sage y usa un montón de programas. O sea, yo trabajo con alguien que en otro tipo de problemas, con Stefan Forsi, y él tiene un montón de programas. Y cuando empecé a trabajar con
François Preville-Ratel, yo me acuerdo que fue muy gracioso, porque él me dijo, bueno, usted construye todo precioso, y los primitivos uno lo mete en un programa y los consigue. No, es imposible. Es imposible porque tenés que escribir los objetos, las relaciones, qué sé yo, y además algo que uno pueda, o sea, uno puede elegir los generadores pero tenés que elegir algo que sea más o menos razonable, ¿sí? Y lo que tiene es que, claro, es al revés, o sea, el encanto de esto es que muchas veces me ha pasado de discutir con gente que hace reescritura, porque para probar todas estas cosas hay mucho de reescritura, y en realidad lo que ellos quisieran es poder programar lo que hace el cerebro de uno, digamos. Pero hasta donde yo vi, no. O sea, por ejemplo, una de las fórmulas así, cuando vos haces, que también es original, digamos que la hicimos, estas cosas las puede, en realidad por eso decimos que los CAP, si uno tiene los CAP va a tener toda la parte primitiva, porque cuando vos haces esto, o sea, el CAP es este tipo de cosas, esto se define como si vos hicieras, o sea, con el anterior, ¿sí? O sea, podés salir del CAP 1 en realidad, y acá lo que hacemos es esto, que para mí es el bullet M en el caso que estoy contando, pero en el caso del deforme menor, BN menos hacerlo adentro. Perdón, el A está afuera, yo intento usar la notación de Garcenavel y no me sale, uso mis propios monos, pero es una cosa de este tipo. Entonces, es de cierta manera, digamos, intuitivo, o sea, la fórmula tenés que probar después que hiciste 800 cuentas, pero eso es lo que te dice que prácticamente los CAP que uno quiere conseguir, que van a ser las binarias, digamos, a la larga van a definir todo. No sé si se entiende un poco. Pero esto lo tenés que hacer a mano, o sea, yo nunca vi que un programa me lo arreglara. Alguna vez trabajé con alguien que usaba o sea, lo que te pueden decir es cuando algo no funciona, cuando tú intentas hacer algo y te queda un sistema y le dices, bueno, cárgalo, eso sí, pero para encontrar las fórmulas, no, te pueden verificar hasta... Vale, entiendo. Bueno, gracias nuevamente en todo caso por esa pregunta. Si no hay más preguntas, dejo abierto el micrófono un segundito. Bueno, ahí se abrió un micrófono. Jorge. Sí, hola, disculpa que yo voy manejando al aeropuerto, sí que escuché medio recortado, pero por ahí escuché que tú tenías un complejo de teorías, las DIC, etcétera. Sí. Sí. Y no escuché si dijiste algo si tienes una cosmología interesante ahí. O sea, en realidad es algo que hasta el momento han empezado a hacer, digamos, porque es lo que se llama teorías algebraicas, son operadas algebraicas. Entonces, lo que nosotros tenemos es un complejo simplicial de operadas algebraicas, sí, es una categoría y nosotros tenemos un complejo. Pero no, la homología, o sea, tampoco yo tengo muy claro qué es. Hay algunos ensayos de hacer homología, sí, pero yo no vi hasta ahora ningún resultado. O sea, Bruno había empezado a mirar, pero yo no... Ajá. Encontrar un borde o un coborde más o menos natural. El borde y el coborde lo tenemos porque nosotros tenemos caras y degeneraciones. Sí. Ahí no hay ningún problema. El problema es, o sea, ¿qué sería un módulo? Claro, ¿qué sería calcular un toro en esas condiciones? ¿Sí? Ajá, ya. Ok. Entonces... Ya, una vez más preguntas. Bueno, en ese caso, los invito a usar sus manitos virtuales una última vez para aplaudir a
María. Agradecemos nuevamente por la charla y